Bueno, compañeros, voy a contaros algo donde voy a transportarme en el tiempo. Voy a transportarme en el tiempo al año 2008. Al año 2008. Este balón representa aquel año. Es el balón oficial de la Liga de Fútbol Profesional. Esa temporada, la temporada 2007-2008, pues esta persona que vos habla estaba como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Un momento que para mí fue un honor, y voy a contaros un poquito el proceso que aquel año pude pues desarrollar junto a mis jugadores, junto a mi cuerpo técnico, dentro de un club histórico como es la Unión Deportiva Las Palmas. Y aprovechando ese desarrollo voy a hacer parada en una serie de cosas que yo entiendo que pueden ayudarnos a todos, que no dejan de ser reflexiones de cosas ya vividas y cosas que pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Bien, tengo que empezar diciendo de que yo llego al equipo tras el cese de un compañero. El primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas lo entrenaba de aquella Juan Manuel Rodríguez, y el equipo estaba en una dinámica pues negativa, en una situación complicada dentro de la clasificación en segunda división, y en un momento para el club que era muy importante, porque la Unión Deportiva Las Palmas estaba inmerso en un proceso concursal y venía de haber estado un periodo de tiempo en la segunda división B. En la segunda división B, donde todos sabemos que para un club profesional, con una estructura profesional, con una deuda que se acarreaba importante, la vida te apunta a derroteros muy negros, ¿verdad? En segunda división B, porque las ayudas, las inyecciones económicas son mínimas. En segunda división empiezas a ver la luz, empiezas a ver que la posibilidad de volver a ser el club que en un momento determinado hizo mucho ruido en el fútbol nacional español y también en el internacional, porque era un club y fue un club siempre que mandaba jugadores a la selección nacional, y estos futbolistas que llegaban a la selección nacional eran ese foco, diríamos, ese foco que hacía ver que en Canarias, que en las Islas Canarias, que en la Unión Deportiva Las Palmas se hacían cosas muy importantes dentro del panorama mundial futbolístico. Bien, como os digo, tras el cese de un compañero, paso a entrenar al primer equipo. Recuerdo que fue un miércoles cuando comencé a entrenar. Teníamos partido de sábado, y yo, cuando me comentan el tema, lo único que pensaba era que lo que el equipo venía haciendo a nivel de modelo de juego, a nivel de sistema de juego, a nivel de dónde se colocaba para defender dentro del terreno de juego, cómo eran los ataques de ese equipo. La verdad que era una idea muy contrapuesta a la que yo tenía, de cómo entendía que debía de funcionar ese equipo en relación a los jugadores que teníamos. Yo venía de ser secretario técnico del equipo, con lo cual a los jugadores los conocía muy bien, porque de hecho antes de traerlos para el club tuve que tener un estudio muy exhaustivo de cada uno de ellos, con lo cual yo entendía o creía entender en qué marco esos jugadores podían llegar a alcanzar sus mejores rendimientos, ¿verdad? Bien, entonces yo, pensando de que el sábado, estábamos de miércoles, el sábado teníamos un partido, y además muy importante, porque venía un equipo como el Celta de Vigo, que venía en una situación donde todos sus partidos los llevaba como victorias, venía enrachado, venía como un equipo
un primera división dentro de la segunda división. Venía en el momento más complicado para un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas de afrontar ese tipo de partido. Y luego, además, que venía con un futbolista que había estado con nosotros el año anterior, que era Roberto Trasorras, y que evidentemente regresar al Estadio Gran Canaria pues conllevaba que pudiera venir pues con un plus de motivación, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, tanto el Celta como grupo, como equipo, con su trayectoria, más ese incentivo que podía tener un futbolista trascendental para el Celta y para cualquier equipo dentro de la categoría, como era Roberto Trasorras, pues complicaba mucho más las cosas, ¿verdad? Yo en ese momento, en vez de pararme a pensar lo difícil que podía ser entre el miércoles, el jueves, el viernes, crear dentro de las cabezas de mis jugadores un cambio radical en cuanto a ideas, no me paré a pensar en la dificultad, me paré a pensar más que nada en lo que yo entendía que ese futbolista iba a entender de mi mensaje, en lo que yo entendía que ese futbolista iba a entender de mi mensaje. Es decir, en creer realmente en la inteligencia que ese jugador iba a tener para captar lo que yo pretendía que hiciera por bien del equipo el sábado. Bueno, recuerdo que ese miércoles hicimos un entrenamiento por la tarde, porque la situación esta se dio el miércoles por la mañana. Hicimos un entrenamiento el miércoles por la tarde, hicimos una doble sesión el jueves, hicimos luego otra sesión el viernes y luego ya el sábado tocaba el partido. Pero el jueves hicimos una doble sesión. Yo recuerdo que llegué con 4 sesiones de entrenamiento al partido del Celta. El tema fue cómo en esas sesiones colocar dentro de los entrenamientos las cosas que yo entendía que eran más importantes, dentro de que todo era importante, el mínimo detalle era importante, ¿no? Entonces, cómo yo podía colocar en una sesión aspectos ofensivos, cómo en otra podía colocar aspectos defensivos, y cómo en otra sesión yo podía tener el repaso para aquello que me había quedado un poquito más, pues bueno, en ese rincón de la mente donde te está diciendo tu subconsciente de que tienes que meter más la mano aquí, porque es donde está la duda. Y la duda el sábado no puede existir, porque la duda juega a favor del rival. Bueno, pues yo puedo deciros que ese comienzo en Segunda División A mío como entrenador contra el Celta, con la Unión Deportiva Las Palmas, fue un partido precioso, un partido con una victoria buenísima de 2-0. Rompimos esa dinámica que traía el Celta de Vigo, rompimos la propia dinámica nuestra, y el equipo hizo un partido pletórico en todas las fases del juego, pero sobre todo que el hecho de pedirle a los jugadores que defendieran en campo contrario, no que defendieran en un bloque medio, que los ataques fueran lo más rápidos posible. Yo no hablaba de 4 toques en cada jugada ni de 12 toques. Yo lo único que les decía es que cada jugada es como cada hijo que tenemos, aunque salga de la misma madre y se genere a través del mismo padre, no hay hijo igual, pues no hay jugada igual. Entonces, unas jugadas serán de 4 toques porque el rival no nos habrá cerrado bien espacios para poder llegar con rapidez al área contraria, y otras jugadas pues tendrán que ser de 12 toques. ¿Eso quién lo decide? Vosotros, porque luego en el terreno de juego vais a estar viendo qué es lo que ocurre y vosotros iréis dando respuesta a todo ello. Pero vamos a partir de que vamos a intentar instalar el centro neurálgico de nuestras operaciones en campo contrario para atacar, pero también en campo contrario para defender. Eso sí, vamos a tener preparados unos mecanismos de defensa para cuando el equipo rival nos supere y tengamos que venirnos a un bloque bajo, pues tener una respuesta adecuada a ese momento también. Yo puedo deciros que esa confianza que yo tenía en los futbolistas, ¿de acuerdo? Esa confianza que tenía en diríamos que
calidad táctica que habían adquirido a lo largo de muchos años en su trayectoria deportiva, esa confianza que yo tuve, ellos rápidamente la vieron y todo fluyó. Así fue que después de ese partido tuvimos otro partido fuera de casa, creo que fue contra el Alicante, me parece, de aquella. También el equipo consiguió la victoria. Tuvimos un tercer partido en casa con el Albacete, que también venía en una situación muy buena el Albacete. Recuerdo que el Albacete tenía a Diego Costa en aquel equipo, lo tenía cedido por el Atlético de Madrid. También se le ganó, además se le ganó de manera contundente con un 3-0. Y luego vinieron 3 empates consecutivos contra equipos importantes, porque el Salamanca, por ejemplo, iba líder en aquella segunda división y nosotros fuimos ahí a Salamanca y conseguimos empatarle en un partido que teníamos que haber ganado. Hubo un arbitraje muy conflictivo. También empatamos en casa del Rayo Vallecano con Michel, que ahora es entrenador en primera división del Girona. De aquella era el capitán del Rayo Vallecano. Fue un partido donde también merecimos ganar y de hecho Michel mereció ser expulsado en una entrada que le hizo, creo recordar, a Marcos Márquez, me parece. Tuvimos un comienzo de periplo muy importante. Luego ya llegó la normalidad de una competición como la segunda división, donde ganas, empatas, pierdes, y como venías de una situación complicada, pues estuviste todo el año luchando por tu objetivo, que no era otro que mantener la categoría como se mantuvo. Pero ¿cuál es mi mensaje? Que cuando uno separa lo más importante de lo menos importante, y esto no quiere decir que haya algo que no tengamos que trabajar con el equipo, todo lo tenemos que trabajar con nuestros equipos, con nuestros jugadores, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos poco tiempo, tenemos que ir a los aspectos troncales, para que una vez que los aspectos troncales ya los hemos dejado instaurados en las mentes de nuestros jugadores, empezar a crear las ramificaciones de esos aspectos troncales. Y a partir de ahí todo va a fluir. Esto es lo que quería comentaros, además de deciros de que para el mundo del entrenador, para mí en ese momento como entrenador, fijaros que nos estábamos jugando la continuidad de un club, no nos estábamos jugando un montón de millones de euros aquella temporada, nos estábamos jugando la continuidad de un club, la historia de un club, porque si hubiéramos descendido, pues aquello se hubiera muerto. Seguramente que se hubiera muerto, porque por segunda vez consecutiva haber descendido a segunda división B hubiera sido un destrozo para el club a nivel económico. Bueno, tengo que deciros que por mucho que tú como entrenador, vuelvo a repetir, confíes en los jugadores, tengas muy claras las cosas que tienes que trabajar con ellos en relación a sus capacidades para encontrar el modelo de juego adecuado, el sistema de juego adecuado, es decir, el contexto adecuado para que ellos fluyan y a través de ese emerger de sus capacidades, ¿de acuerdo?, lleguen los resultados. Además de todo eso, hay algo que yo creo que va con las personas, y es el liderazgo. Y el liderazgo muchas veces podemos pensar de que viene a través de cómo es una persona desde que era un niño, por las dificultades que pasó, porque lo difícil lo vuelve fácil, porque lo que parece que no tiene solución siempre le encuentra una vía para poder arreglarlo, ¿de acuerdo?, porque afronta lo que otros evitan, ¿de acuerdo? No solamente por naturaleza uno puede ser líder, sino que también uno se puede educar para ser líder. Y educar para ser líder tiene que ser de manera interior, tiene que ser primero con uno mismo, tiene que ser intentando ser el líder de la propia vida de uno mismo, para luego poder liderar grupos. Termino diciendo, un entrenador nunca tiene controlado lo que tiene alrededor, porque lo que tiene alrededor siempre son grupos muy grandes, es decir, 25 futbolistas, es decir, 50 ojos, más todos los ojos
de los entornos directos que tiene cada futbolista, una directiva que puede ser de 10, de 15, de 20 integrantes, un cuerpo técnico que puede ser de 5, de 8, de 12 personas. Todos esos grupos, la prensa, la afición, todos esos grupos están controlándote a ti. Nosotros los entrenadores es imposible que tengamos controlado cualquier rincón de esos grupos. Es imposible. Lo que tenemos que intentar por todos los medios es ser un líder del grupo que realmente nosotros podemos ser, que es del grupo de los jugadores y del cuerpo técnico. Y luego con el resto de grupos, directiva, medios de comunicación, tenemos que buscar la manera de convivir de la manera más sana con ellos. ¿Por qué? Porque toda lucha innecesaria con estos otros grupos perjudica al grupo que luego realmente es el que defiende los objetivos de todos, de afición, de directiva, de cuerpo técnico, que son los jugadores que saltan al terreno de juego, los jugadores que en ese 105/68 defienden los intereses no solamente del entrenador, sino sobre todo los intereses de un club, de una empresa. Bueno, un abrazo, espero que os haya gustado.